Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, perfecto. Doctor. Bueno, vamos a empezar con la teórica del día de hoy. Eh, um, Vamos a ver algo de quiste y pseudoquiste pancreático. Para eso vamos a volver a repasar la parte de anatomía para ver dónde estamos situados. Cuando hablamos del páncreas, tenemos que recordar que el páncreas tiene cuatro partes: tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene una cola. Está bastante irrigado porque tiene ramas directas de la aorta, como son la esplénica, la mesentérica, la gastroduodenal, que está viniendo por acá. Por detrás siempre está haciendo como un abrazo, le está dando a la vena porta y a los vasos, a la mesentérica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver los quistes y pseudoquistes pancreáticos. Cuando hablamos de quistes, pues existir. El quiste es una colección líquida. La colección líquida puede tener dos etiologías, ¿no? Una puede ser un quiste benigno, o puede ser un quiste inflamatorio, como es el pseudoquiste pancreático, o puede ser eh, un quiste de etiología maligna, como son los quistes que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, tenemos bastante irrigación. Es por eso que esta imagen es bien clara, porque estamos por acá, está pasando la esplénica, que es la más importante, la gastroduodenal, la mesentérica, que va a estar también, va a dividir al páncreas, como habíamos dicho, entre cuerpo y cola. Tenemos igual la gastroduodenal, que siempre pasa por delante. Eh, y bueno, hay bastante irrigación en el páncreas. Ahora, ¿por qué es importante? Pues es un órgano retroperitoneal. Nosotros clínicamente no podemos valorar muy bien al páncreas, a no ser que tengamos que liberar lo que son los espacios. Por ejemplo, liberar el espacio en que se encuentra por detrás del estómago, ¿no? Entre el estómago y el colon, el ligamento gastrocolónico, que nosotros llamamos, se tiene que liberar para poder evidenciar el páncreas. A veces igual podemos ingresar al páncreas por curvatura menor, y a veces igual podemos entrar al páncreas de forma lateral, ¿no? Entonces hay muchas formas de ingresar al páncreas, pero hay que recordar que el páncreas es retroperitoneal, o sea que se encuentra detrás de todo el peritoneo. No lo vemos cuando abrimos la cavidad abdominal. Si nosotros hiciéramos una apertura de la cavidad abdominal, vamos a chocarnos con todas las estructuras, pero el páncreas siempre está por detrás, y los grandes vasos. Entonces, lo que hay que hacer, vamos a ver hoy día, eso. Podemos ver los quistes de páncreas. Los quistes de páncreas pues van a ser, vamos a tener en este caso, vamos a tener tres tipos que pueden ser, como les decía, inflamatorios, como el pseudoquiste pancreático. Podemos tener de características malignas, como son los IPNMs, que son los intrapapilares, mucinosos, neoplásicos, que pueden ser dos, que pueden ser se llaman intraductales, y pueden ser de cadena lateral, o pueden ser mucinosos o serosos. Obviamente aquí tenemos a los mucinosos y aquí a los serosos, que son multilobulados contrabicados. Entonces, estos son los cuatro tipos que vamos a ir revisando cada uno de ellos y las características de cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de quistes neoplásicos, pues tenemos que hablar de esos tres, ¿no? Del mucinoso, del seroso y del intraductal, o el IPNM. Entonces, esos son los que nosotros tenemos. Ahora, podemos tener quistes que son sólidos, pseudopapilares, de páncreas, que también tienen o son muy raros estos. Nosotros en el hospital, por ejemplo, en este momento tenemos un quiste neoplásico pseudopapilar. Eh,
son raros, son calcificados, son estructuras que son muy, muy raras, ¿no? Pero de todas formas, a veces puede existir, ¿no? Después tenemos quistes adquiridos, por ejemplo, los parasitarios, como puede ser un quiste hidatídico, que es el más común, o los quistes por tenia, que son más raros todavía. Los quistes hidatídicos en nuestro medio pues son súper comunes. Pueden existir, ¿no? Los más comunes de los quistes hidatídicos son los, como ya habíamos visto previamente, son los pulmonares, después, perdón, son los hepáticos, después los pulmonares, y después si pasan esa barrera pues se diseminan en todo el cuerpo, ¿no? Hay inflamatorios y como les decía, los quistes inflamatorios o postinflamatorios, el más común es el pseudoquiste pancreático. Este pseudoquiste tiene que haber pasado una pancreatitis, una colección líquida del páncreas y pasado un cierto tiempo va a presentar el pseudoquiste pancreático, ¿no? Y después tenemos los congénitos, que son los quistes simples, que esos prácticamente son estructuras eh, múltiples, ¿no? Generalmente cuando hay quistes simples de páncreas son múltiples, o se encuentran quistes en otros lados, por ejemplo, el riñón, el hígado, el vaso, etcétera. Pero los quistes simples de páncreas generalmente no van solos, sino es por una enfermedad, que puede ser una enfermedad congénita. Por eso dicen que son los quistes congénitos reales, por ejemplo, acá. ¿No? Y si ustedes pueden ver, aquí hay enfermedades polisistémicas, poliquísticas. Las enfermedades poliquísticas, pues generalmente son relacionadas con congénitas, ¿no? Son congénitas para tener estos quistes. Ahora, volviendo a la clasificación, pues nosotros tenemos que recordar los malos. Los malos son los serosos, los mucinosos y los intraductales. La clasificación, pues, de los serosos pueden ser micro, óligo o cistoadenocarcinoma. De los mucinosos, de la misma forma, pueden ser cistoadenoma, cistoneoplasia y cistoadenocarcinoma. Pueden ser invasivos, no invasivos, y de los papilares, como les habíamos comentado, pueden igual, de la misma forma, adenoma, neoplasia o carcinoma. Eso porque son malignos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos acá es una tomografía donde se puede ver todo lo que es el hígado. El estómago es esto nomás que está desplazado y por detrás del estómago pues podemos ver esta imagen que es un quiste. Este es un quiste homogéneo que cubre prácticamente a todo el páncreas, entonces podemos considerarlo como quiste simple. Pero si el paciente ha tenido una pancreatitis, esto se denominaría pseudoquiste pancreático, ¿no? Pero si el paciente no ha tenido patología, podemos pensar que es un quiste simple y podemos seguir avanzando. Generalmente los otros quistes tienen bordes, los que son neoplásicos tienen bordes irregulares, o vamos a ver las características en un momento. Como dice acá, los quistes no neoplásicos generalmente son los pseudoquistes o algunos quistes simples. En cambio, los neoplásicos estaríamos hablando del seroso, mucinoso y como le habíamos dicho, los intrapapilares que pueden dividirse en dos, que son de conducto principal y los que son de un lugar, ¿no? De una rama. Hay neoplasias sólidas pseudopapilares también, que son de características neoplásicas. Ok, aquí esta es la tabla más importante que podemos ver sobre lo que es los quistes. Y pues aquí tenemos el resumen prácticamente. Tenemos acá pseudoquiste pancreático, tenemos los IPNMs, que son los intrapapilares, tenemos los neoplásicos mucinosos y los neoplásicos serosos. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de pseudoquiste, tenemos que tener un antecedente inflamatorio y en este caso pancreatitis previa. Abuso de alcohol, generalmente pacientes en edad media, generalmente se localiza en la cola del páncreas, el tamaño puede ser variable, puede ser muy grande como muy pequeño, pero si hay un antecedente de pancreatitis, lo denominamos ya quiste o colección pancreática. Generalmente son uniloculares, tienen detritus en su interior y tienen parénquima circundante, ¿no? No son septados, no tienen nódulos tampoco y pueden ocurrir después de una pancreatitis, ya sea tanto aguda como crónica,
Después tenemos, son de baja viscosidad y no tenemos unos marcadores claros, ¿no? Se le pide el calcio embrionario, pero no es un marcador como tal porque este es un proceso inflamatorio. Ahora, tenemos los IPNMs que pueden ser, como les decía, del conducto principal o main duct, por eso se dice MD, o del conducto que sea lateral o el branch ductal, ¿no? Entonces, estos son los dos, los IPNM intrapapilares mucinosos, neoplasias mucinosas intrapapilares, son comunes, ¿no? Y generalmente se presentan en pacientes mayores de 50 años. Su localización es bien importante porque se localizan en la cabeza pancreática, tienen dilatación difusa y bueno, después lo que tenemos generalmente es que se pueden teñir, tienen mucina, son viscosos, tienen amilasa elevada porque igual de alguna forma que el pseudoquiste van a tener acúmulo de dentro de lo que son los conductos pancreáticos, entonces la amilasa puede estar elevada. Tiene marcadores, este sí, podemos hacer el CARAS o el RNF43 que nos pueden detectar el problema, ¿no? Ahora tenemos los mucinosos, los quistes neoplásicos mucinosos y los quistes neoplásicos serosos. Los mucinosos son generalmente mujeres, en cuerpo y cola se pueden presentar, son únicos en la mayoría de los casos. Em, Después en este caso estamos hablando de lesiones que son septadas, los mucinosos. En cambio, los serosos son más uniloculares, como podemos ver, ¿no? Aquí en tienen pequeño, o sea, son de pequeño tamaño y tipo panal de abejas los serosos, a diferencia de los mucinosos, ¿no? Igual tenemos, se los puede detectar con el CARAS o el RNF43 para los mucinosos y los serosos, a diferencia de este, pues solamente el VHL. Eh, um, Esto tiene que ser viendo, ¿no? Las imágenes. Entonces nosotros vamos a ver, pues primero el pseudoquiste pancreático, que es la primera imagen que les había mostrado. Es una colección bastante grande que es posterior a una pancreatitis. ¿Cuánto tiempo después de una pancreatitis? 4 semanas de inicio de la pancreatitis recién aparecen los quistes, los pseudoquistes pancreáticos. ¿Por qué pseudoquiste? Porque en realidad no es un quiste, sino es una colección líquida que ha agarrado paredes y ha empezado a tener su pared, entonces eso lo ha vuelto un pseudoquiste. Acá tenemos la diferencia, por ejemplo, este es el ceroso que habíamos comentado, como dice acá, que puede ser como en panal de abejas. El mucinoso que va a tener mucina por dentro, bordes medio irregulares. Y después tenemos acá los diferentes tipos, ¿no? El IPDM que puede ser del conducto principal o puede ser de una rama. Generalmente, como decíamos, estos se encuentran más en cabeza, los otros se pueden encontrar en cuerpo y cola. El pseudoquiste se encuentra más en la cola y obviamente es, como decimos, es una colección. Ha habido una disrupción, ha habido una ruptura a nivel pancreático, entonces una de las ramas empieza a producir este líquido pancreático, se va acumulando y va formando paredes. Al lapso de 4 semanas ya tiene una pared bien definida y generalmente tiene detritus y pues obviamente esto se llama pseudoquiste pancreático. Esto generalmente, el pseudoquiste es benigno, todos los demás que se ven en la imagen son malignos. Esta diferencia es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el quiste simple tiene paredes bien definidas, el pseudoquiste tiene paredes más engrosadas y es de forma irregular la composición del quiste, a veces hasta adopta formas porque se pega o está encima del riñón, etcétera, ¿no? El seroso que ya habíamos visto que es como un panal de abejas y multilocular o conceptos, tenemos también el mucinoso. En el caso del mucinoso ya estamos hablando de que tienen mucina y a diferencia de este, este se ve como panal, este no. Acá tenemos los IPNMs que ya habíamos dicho, el del conducto principal y el de las ramas aledañas. Ok, aquí podemos ver
los IPNMs, los intrapapilares. Por ejemplo, aquí podemos ver en todo lo que es el conducto pancreático, estamos viendo unas lesiones que están dentro del conducto pancreático. Esas lesiones son de los intrapapilares. Este es un tumor intrapapilar de páncreas. El tratamiento, pues, es una resección de todo este segmento de páncreas, y la cirugía, pues, es una de las más complejas, que en este caso sería la duodenopancreatectomía cefálica, ¿no? Ok, aquí tenemos este es otro IPNM, pero aquí ya se pueden ver múltiples. Este es el anterior generalmente era del conducto principal, este ya son de las ramas, ¿no? El que le llaman los branches. Ahora, el que se ve acá como panal y que ya habíamos visto, el ceroso, perdón. El ceroso porque tiene el tipo de panal de abejas. En cambio, el mucinoso es más sólido. Como habíamos dicho, ¿qué hacemos nosotros generalmente para diagnosticar? ¿Cómo va a venir el paciente? El paciente va a venir con una molestia, un malestar, un dolor a nivel de epigastrio. Se le hace tratamiento para gastritis porque uno piensa en eso primero, no recibe tratamiento, sigue las molestias, tiene una sensación como de ocupancia del estómago, una sensación de pesadez. Entonces lo que se hace, pues en ese momento lo que tenemos que empezar a hacer es ver imágenes, ¿no? Solicitar algún estudio. A veces cuando tiene mucha sintomatología y dicen que es como pesadez, algunos piensan en gastritis y le hacen endoscopías, pero hay que hacer estudios también de si no hay algo que esté en en el abdomen. Entonces se le puede pedir una ecografía, y en las ecografías pueden detectar el quiste, ¿no? Clínicamente, como les digo, no se puede hacer muchas cosas, pero ya con imágenes podemos ver. Obviamente, si son benignos, como el caso del pseudoquiste, el pseudoquiste ha ocurrido de una, después de una pancreatitis. En cambio, el quiste pancreático, el, los quistes neoplásicos van a ocurrir o sea, no van a ocurrir con una pancreatitis, tampoco a veces, como pueden ver, son muy raros los que elevan la amilasa, entonces nosotros no está muy elevada la amilasa, en el pseudoquiste sí, pero después en todos los demás casi no, solamente en el que es el IPNM a predominio del conducto principal. ¿No? Se solicita siempre marcadores, los marcadores a veces salen negativos y pensamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos un tumor seroso de páncreas, ¿no? Se puede solicitar. Ahora, ¿qué se hace? Generalmente cuando tú tienes ya el diagnóstico o tienes la sospecha, lo que vas a pedir es ver por qué se está haciendo, o sea, por qué tenemos este quiste. Entonces, vamos a estudiarlo mejor con imágenes. Una ecografía de primera instancia, después una tomografía. Ya con la tomografía que nos va a decir que tiene características o la imagen parece algo mucinoso, seroso, o parece un IPNM, etcétera, nosotros tenemos que puncionar. La punción se la hace a través de ultrasonografía. Entonces se hace una ecoendoscopía, la ecoendoscopía y una punción aspiración fina del contenido para determinar cuál es la característica de estos tumores. Entonces se hace una ecoendoscopía y la punción. Aquí vamos a hablar un poco del pseudoquiste de páncreas. El pseudoquiste de páncreas es la continuidad a partir de las 4 semanas de una colección pancreática. Entonces, tenemos que entender bien que el diagnóstico de pancreatitis es clínico, como ya les había comentado cuando hablábamos de pancreatitis. Entonces, es clínico y laboratorial en su mayor parte, ¿no? Entonces, el laboratorio positivo más clínica, eso nos dice que es pancreatitis. Desde ese punto, hasta las 4 semanas, si hubiera alguna lesión a nivel pancreático que produzca líquido, o sea, y que tengamos como una colección líquida en páncreas, se llama colección pancreática. Pasadas las 4 semanas ya lo vamos a denominar pseudoquiste de páncreas. Este pseudoquiste de páncreas se puede tratar de múltiples formas y vamos a ir viendo las principales.
No, hay que tener en claro que los procesos benignos se los puede drenar los quistes, pero los procesos que son malignos hay que retirar todo para poder recién trabajar. Entonces tenemos en este caso, nosotros estaríamos hablando de esta imagen es un pseudoquiste. El estómago está por delante, se lo puede ver muy vagamente, pero tenemos una pared bien definida. Obviamente el borde son irregulares y aquí está nuestro pseudoquiste pancreático. El tratamiento puede ser endoscópico, no se entra con el endoscopio. Como ustedes pueden ver, en el endoscopio podemos ver protrusiones. Esta es la imagen, por ejemplo, por endoscopía, donde estábamos viendo que está desplazando, o sea, o está protruyendo, hay una masa que está haciendo compresión extrínseca del estómago. En este caso, miren, está el quiste, está haciendo una compresión extrínseca del estómago y eso es lo que vemos nosotros así como ovalado. Y aquí está nuestro pseudoquiste. El primer tratamiento puede ser una punción a través de endoscopía. El segundo tratamiento generalmente es el percutáneo. Podríamos intentar ponerle una sonda, un drenaje y se puede drenar. Generalmente en procesos benignos podemos hacer eso. Ya en procesos malignos, por el hecho de que tienen alta tendencia mucinos ulcerosos y PNMs a hacer malignidad, entonces tenemos que resecarlos en su gran mayoría. Ya no los drenamos, sino a esos los resecamos. Ok, acá tenemos una endoscopía donde se puede identificar la lesión. Ahorita vamos a ver. En la imagen podemos ver la lesión y podemos ver acá cómo están colocando un stent entre bueno, entre lo que es el estómago y la colección. Esto se puede ver mejor acá. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un stent del páncreas y que está acá. Y tenemos una comunicación del estómago con el páncreas mediante estos catéteres que son los catéteres doble pigtail, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Son doble cola de chancho, como los que usan a veces en neurología. Los que han otorología han debido escuchar doble Jotas. Y bueno, eso es casi similar a este. Solamente que este es doble pigtail porque tiene las colitas de chancho, ¿no? Y después podemos hacer el tratamiento percutáneo. El tratamiento percutáneo es ver la colección, si pues no fuera un pseudoquiste como habíamos quedado, por tomografía se marca, se identifica un lugar, se hace una punción. Después de hacer la punción se pasa una guía, como pueden ver, la guía da vueltas y después de eso pasamos lo que nosotros llamamos el catéter. El catéter multipropósito, drenamos la colección y obtenemos imágenes. Puede haber colocación de los catéteres por vía lateral, por vía frontal o por vía lateral, ¿no? Entonces, hay bastantes formas de colocación del catéter y esto se hace porque nosotros tenemos que hacerlo en tomografía, porque hay muchas estructuras que podemos lesionar si no seguimos un trayecto correcto. Entonces, por tomografía siempre es mucho mejor. Ahora, el pseudoquiste, si pasa las 4 semanas, pues lo que podemos hacer es drenar el pseudoquiste. Y generalmente las cirugías para drenaje son una comunicación entre el páncreas y el estómago, entre ese líquido, esa pared pancreática que se ha ido formando hasta las 4 semanas y el contenido líquido que vamos a tener, ¿no? Y el contenido líquido del quiste. Entonces se puede drenar, por ejemplo, aquí tenemos una cistogastro y aquí tenemos una cisto yeyuno anastomosis, ¿no? Pues esta puede ser este es por el estómago y este es por directamente por la vía inferior al estómago, ¿no? Entramos directamente al páncreas. Aquí estamos viendo que estamos ingresando a la región pancreática por inframesocolónico, ¿no? Y aquí estamos identificando, se hace la anastomosis y lo que se hace en sí es esta imagen que se ve acá. Tenemos nosotros el quiste, entonces lo que vamos a hacer, que está viniendo del páncreas el quiste, entonces lo que vamos a hacer es voy a poner un asa de intestino
y vamos a comunicar el intestino con esta colección. Esta es una cistoidinostomía o cistogastro se puede hacer también porque pueden ver que aquí está la comunicación con el estómago que está haciendo compresión y hacia abajo está el pseudoquiste igual haciendo una compresión hacia el intestino. Bueno, con eso así, bueno, rápidamente hemos revisado lo que es el quiste, pseudoquiste pancreático. La clínica, como les decía, es muy específica, pero como pueden ver, tenemos que identificar más que todo 4 quistes, ¿no? O sea, el quiste simple, el pseudoquiste pancreático que viene a ser inflamatorio, tenemos que ver si no es neoplásico y ahí estamos hablando de mucinoso, seroso o en su defecto el IPNM también, que es maligno, ¿no? Como les decía, los que son malignos, a pesar de que sean quistes y tengan líquido, hay que retirarlos. En cambio, los que son benignos, podemos solamente drenar en las vías que ya les habíamos comentado, ¿no? Puede ser por vía endoscópica, puede ser por vía percutánea o puede ser por vía laparoscópica. También se puede hacer por vía abierta, pero obviamente implica un poco más un poco más de complicaciones, vamos a decir. ¿Ok? Entonces, ya hemos revisado. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo de los quistes que ya hemos visto. Y si no, pues bueno, ya habríamos acabado con las teóricas de este rote. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta.